digamos que lo que es el cuestionario, que todo eso se ve por así decirlo, en noveno, en el 3P, el cuestionario, que esa es la parte de la recolección de datos. Del cuestionario, ustedes tienen que aprender a identificar lo que es la unidad de estadística, que en este caso es el sujeto de estudio. Si van a estudiar, pues, qué sé yo, tipos de peces, pues la unidad de estadística son los peces. Si van a estudiar, pues, personas mayores, pues la unidad de estadística va a ser eso. Tienen que también recordar la parte de las variables, que en la parte de las variables es qué es literalmente lo que ustedes quieren investigar. En este caso, la variable puede ser cuantitativa continua, puede ser cuantitativa discreta, puede ser cualitativa, ordinal o nominal. En este caso, ustedes pueden hacer una investigación de tipo de cualidades, por así decirlo. Ustedes pueden hacer una investigación de cuál es el color de ojos o el tipo de cabello de las personas en un grupo de personas. Y eso es una cualidad. Por eso la variable es cualitativa. O pueden hacer una investigación numérica, que ustedes ya investiguen el peso, las edades, la cantidad de hijos, la distancia que vive de la institución. Eso ya es de cantidades y por eso el nombre de cuantitativas, porque se pueden cuantificar. Cuantificar es agarrar los números y ver qué sucede con ellos, hacer un par de cálculos e interpretar. Y las cualitativas también se pueden, de cierta manera, con tipos de escalas como me gusta mucho, poco o nada, em, qué sé yo, en primero, segundo, tercer lugar. Hay otras que no, como los colores, porque un color no se puede ordenar, ¿de acuerdo? Ni el tipo de cabello. Entonces, esas son las diferencias que ustedes deben de entender con respecto a las variables, ¿de acuerdo? Eso es básicamente para que ustedes entiendan el tipo de estudio. Por lo general, se hacen estudios de tipo cuantitativos, de variables numéricas, edades, peso, cantidades, qué sé yo. Estamos. Después de lo que son las categorías de las variables, ya ustedes deben de entender conceptos como lo que es la población, que eso ustedes sí lo tienen, todo eso lo tienen, igual les va a quedar aquí en el videito y este documento se los voy a compartir. Tienen conceptos como la población, que eso ya sería toda la población de estudio, y viene otro que está ligado con que sería la muestra, que eso es realmente lo que ustedes van a estudiar, porque tienen que ser realistas en un estudio. Ustedes tal vez quieren hacer una investigación aquí en Cahuita, pero no van a poder abarcar a todas las personas de Cahuita. Pongámosle hipotéticamente hablando que sean alrededor de 6.000 personas aquí en Cahuita, dando vueltas. No van a poder investigarlas todas, entonces ustedes toman una muestra de esas 6.000, dependiendo, y dependiendo del tipo de encuesta que ustedes quieran hacer, la muestra ustedes la van a elegir a conveniencia de la investigación de ustedes, por supuesto. Porque si ustedes, por ejemplo, quieren vender algún tipo de vestimenta aquí, y tal vez están enfocándose en camisas para muchachos de colores, de tirantes. Entonces ahí ustedes ya tienen que excluir a cierta parte de la población, que en este caso serían a las mujeres o serían a los adultos mayores, porque tal vez se dirigen a los jóvenes, o tal vez excluyen a los niños, o tal vez se enfoquen más bien en los niños, o tal vez se enfoquen, ¿de acuerdo? Entonces depende de lo que ustedes quieran hacer, ustedes escogen la muestra. Entonces, y la población, sea cual sea, en este caso sería Cahuita. Ustedes pueden hacer una muestra, por ejemplo, de, qué sé yo, de si prefiere cocinar o comer en restaurantes. Sí. ¿Y a quiénes entrevistarían ustedes en ese caso? ¿A cuáles? Ok, ustedes podrían hacer un muestreo en el puro centro de Cahuita, que son los que andan por ahí caminando, viendo a ver qué hacen, comer, ¿de acuerdo? Pueden entrevistar, porque también hay investigaciones sesgadas. Por ejemplo, ustedes pueden hacer esa encuesta con personas que viven allá arriba en la montaña y todos les van a decir a usted, prefiero cocinar.
porque para bajar y gastar plata para comprarme algo, para ver cómo subo, mejor me quedo en casa, ¿cierto o no? Entonces, eso ya sería algo muy sesgado porque ya están manipulando la información y ya no es como que no es fiable. Sí. Por eso las encuestas tienen y tienen su estructura de cómo, bueno, las investigaciones estadísticas tienen su estructura de cómo se tienen que realizar. Son con los 5 pasos que ustedes vieron la vez anterior. Recolección de datos, organización de los datos, cálculo de los datos, interpretación de los datos, este, y en esto de las gráficas, que era presentación de los datos y la toma de decisiones, que es al final, ese es el fin de los números de estadística. Vean, y yo siempre he dicho algo, yo se los he dicho a muchos colegas míos, la estadística está más atravesada en la vida que la matemática en sí, porque uno hace muchos cálculos estadísticos de probabilidades, de que si sale esto, usted observa y usted infiere, todo eso es parte del análisis cuantitativo de datos o cualitativo. Ujú. Ajá. Y lo que vamos a ver le va a servir entonces si lo sigue sacando. Entonces, después de la muestra, ya aquí vienen que esta es una parte muy importante de la estadística que ustedes tienen que recordar. No sé si recuerdan a principio del año pasado que nos agarramos con varios gráficos, ¿ah? La interpretación de gráficos es algo que ustedes tienen que recordar. Por ejemplo, aquí tengo un gráfico. ¿De qué trata ese gráfico? Cualquiera. Es más, voluntariamente, cualquiera que me expliquen qué es eso y que me hable un poquito de eso. Voluntariamente, que me lo quiera explicar a mí. ¿Qué más? Cuéntame un poquito más, un poquito más, un poquito más. Sigan, sigan, van muy bien, van muy bien. ¿Qué me pueden decir del año 2000, por ejemplo? ¿Cómo se dan cuenta de eso? ¿Ah? Pero ahí hay dos líneas. Háblenme del año 2000. Los dos disminuyen, muy bien. ¿Qué más? No, del año 2000. ¿Qué más? En el año 2000 habían 46.000 niñas y 50.000, como 51.000 niños, por ahí anda. Eso. Ahora díganme algo, si ustedes fueran funcionarios del MEP de allá, dijo una prima mía de la Alta Alcuña, es así, ¿verdad? De la Alta Alcurnia es Alcurnia, Alcurnia. Sí, de la Alta Alcurnia allá de los administrativos y ven esa gráfica, ¿qué se les vendría a la mente? Y si usted tiene que resolver eso, si tiene que resolver eso, ¿qué? ¿Y eso qué es bueno o malo? ¿Qué más? ¿Qué, ¿Y qué quiere decir eso al final de cuentas? Esa es una. ¿Y otra? Esa es otra. ¿Otra?
Cuénteme más, ya lleva dos. Esa es otra. ¿Otra? ¿Ah? Mortalidad. ¿Otra? La economía, repetía, ¿otra? Ajá, ¿qué más? ¿No tienen ganas? ¿Otra? Ok, vean. Este es el objetivo de las gráficas. Con solo ver esa gráfica, sin hacer ni un solo cálculo, ustedes han estado hablando de todo eso hace rato y yo no les he explicado nada. Yo les expliqué algo. Les he explicado algo sobre eso. De esto se trata la estadística, de que ustedes puedan hacer los cálculos pertinentes para mostrar la información y que cualquier persona que no haya estudiado nada pueda entender eso. Así como nosotros lo hicimos. Están fáciles de ver los gráficos. Realmente la interpretación de gráficos no es tan complicada si ustedes la analizan. Tienen dos ejes. Hay un eje que equivale a los años. El transcurso eso es una línea de tiempo, por así decirlo. Y hay otro eje que representa la cantidad de estudiantes. Tenemos picos altos, picos bajos. Hay una similitud en las gráficas, donde una sube, la otra también sube, donde una baja, la otra también baja. Entonces hay una correlación en la falta de matrícula, tanto en niños como en niñas. O sea, lo que sucede con unos está sucediendo muy probablemente con los otros también, porque los dos se comportan básicamente igual. Ven que las gráficas son similares, ¿ah? ¿Cuál es la diferencia de una gráfica a otra? La cantidad, que hay más niños que niñas, pero se comportan igual. Entonces, de ahí eso. Estamos. Después de las gráficas, como que conexión no es no sé qué le pasó, qué le sucedió a esto. No, porque ahí hay internet. Ok, después de lo que son gráficas, ven, esta es otra gráfica que muestra mucho. ¿Esta gráfica de qué habla? Cualquier tipo de pieza electrónica, componentes de compu o algo así. Piezas electrónicas en mal estado para 50 lotes de 20 piezas de cada uno. Entonces, un lote tiene 20 piezas, ¿verdad? ¿Cuántas piezas hay? 20 por 50. 1000 piezas. Cada lote tiene 20 piezas. ¿Qué significa eso? Número de piezas defectuosas. ¿Qué significa la primera barra? Vean, ¿qué dice aquí? 32% de esos lotes no tienen defectos. 14% de esos lotes presentan una única pieza defectuosa. Ve aquí, vea lo que dice, número de piezas. Y aquí porcentaje de lotes. Entonces, esta dice que el 16% presentan dos piezas defectuosas. Aquí me dicen que, es más, vea, que el 2% presentan nueve piezas defectuosas. Casi la mitad, porque nueve piezas defectuosas son 20, nueve piezas de 20, ¿ah? Y eso es esto, interpretar gráficas, ¿de acuerdo? Después de la interpretación de gráficas, este, los modelos de simetría, aquí ya entramos a los que son, vean, dispersión. Esto, definitivamente, yo se los voy a pedir que se lo aprendan de memoria.
porque esto salen varias preguntas de eso en estandarizado y suele confundir. Más porque esta no, no está completa. Aquí faltas saber en dónde está moda, promedio y mediana, que más adelante se les va a explicar. Son tres de estas, o sea, tres del simétrico, tres de la simetría positiva y tres de esta, para que la entiendan mejor. Una es con los datos, moda, promedio, mediana, y otras con los cuartiles, pero sí, visualmente se las tienen que aprender de memoria. Cuando las repasemos, porque eso se dio el año pasado, cuando las repasemos yo se las, yo se las explico. No, igual el documento se los voy a pasar y el video también se los voy a colgar antes de retirarme. Las notas, muy bien. Ah, bueno, también. Ay, estoy triste. Porque no traje mi lápiz y quiero mandar. Y salí haciendo muecas de feo. Muy bien, muy bien. Déjela así. Básicamente en la estadística lo que nosotros hacemos es hacer una comparación de datos. Por lo general la toma de decisiones nace a partir de eso. Hay un ejemplo muy utilizado por mí en este tipo de análisis que yo hago, que es el ejercicio, no sé si ustedes lo recuerdan, chicas, que es el ejercicio de de los chanchitos. Ese lo podemos ver para aclararlo más adelante. Esas simetrías tienen mucho que ver con la dispersión de los datos y la dispersión de los datos tiene mucho que ver con los cuartiles. Entonces, los cuartiles también es otra cosita que nosotros vamos a ver. Ese tipo de gráficas no, porque digamos que, pero las tablas sí. Este tipo de tablas también vienen a sustituir en cierta medida los gráficos porque también se entiende, ¿de acuerdo? Por ejemplo, de esto, ¿de qué trata esta tabla? Gracias. Ujú. Hábleme más, hábleme de química. 25,6%. Ahora hábleme como coloquialmente, como si estuviera hablando en su casa. Un cuarto de los estudiantes se fueron por química. ¿Sí o no? 25% es un cuarto. Es una cuarta parte, ¿sí o no? Ahí. Así lo deben de entender. ¿De acuerdo? Un cuarto de los estudiantes. Biología. Casi ¿qué? Casi dos terceras partes biología. Sí, más de dos terceras partes. Casi las dos terceras partes, de hecho. Porque las dos terceras partes es 67%. Entonces, así es como lo deben de entender, ¿de acuerdo? Tal vez no para que lo escriban o algo así, pero para que realmente lo entiendan, para que lo hablen en el idioma que utilizamos siempre. Una cuarta parte de los estudiantes, porque eso representa el 25%, casi las dos terceras partes de los estudiantes. Y eso se traduce aquí en números, ¿verdad? Ahora, en ese sentido, todas esas tablas, ven, aquí vienen más tablas. Aquí ya estamos hablando del área científica seleccionada por 180 que se fueron por bachillerato según sexo. Ok, entonces vean, aquí podemos decir, es más, ya hablando coloquialmente, podríamos decir que la mayoría de los estudiantes prefiere hacer examen de biología, sin mencionar ni un solo número, ¿cierto? ¿Ya?
Biología 79 y 37. Sí, vean, física, yo fui uno de estos. Yo me fui por física, física matemática en su tiempo, porque uno podía elegir exámenes en ese entonces. Usted podía elegir si hacer el examen de física mate, si hacía el examen de química o si hacía el examen de biología en bachillerato. Uno de los tres. La mayoría se iba por biología porque por lo general en el último año del colegio se daba biología. En décimo se daba física mate. En quinto se daba química y en duodécimo se daba biología y casi todos iban por biología. Yo me fui por física mate y tuve que ir a estudiar con el profe de física mate por aparte. Es que había muchas palabras raras en biología y realmente la matemática se me hacía, entonces me fui por física. Interpretación de datos. Esto es pura interpretación de datos, porque así van a venir los ítems en la prueba estandarizada, en la prueba de bachillerato, como le quieran llamar. Así van a venir y ustedes le van a hacer preguntas. O sea, aquí puede hacer como, eh, qué sé yo, cuál área se llevó la mayor cantidad de estudiantes o cuál área fue la más elegida. de- Vio, cuál fue la menos elegida. Son preguntas de esas, pero deben de entender la tabla, porque las preguntas son sencillas. Ahora, digamos que ya venimos a la parte de los datos. Aquí por la fórmula no nos vamos a preocupar porque le vamos a atravesar todo con calculador. Media aritmética, que también es exactamente lo mismo que decir el promedio. Entonces, yo les puedo hablar del promedio o les puedo hablar de la media aritmética y no deben de enredarse. Siempre les hablo, siempre se las cambio, ¿ah? De repente les estoy hablando del promedio. Es que el promedio, es que yo le dije a usted hace rato que el promedio era 27,5. Y de repente les digo, ¿cuál era la media aritmética? Rápido. Y se quedan bateadísimos, profe, no sé, pero le estoy diciendo que era 27,5. Así es. De hecho, y lo hago así para que ustedes se vayan acostumbrando a las dos. Es que vea, yo sé que eso los confunde, pero tienen que irse acostumbrando porque en no sé, de estandarizada se las pueden preguntar como promedio o como media aritmética. Y el asunto, es, el año pasado pasó mucho, de hecho. Keylor era uno que le daba un colerón. Sí. Keylor se enojaba porque yo le hablaba de promedio y de repente le soltaba media aritmética. Entonces, nada más tomen en cuenta que las dos son las mismas. Porque la media aritmética y la mediana no son la misma. La mediana es la que está en la mitad del centro del medio, por así decirlo. La mediana es el dato que está en la pura mitad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si son 70 datos, la mediana, sea cual sea el dato, va a estar en la posición número 35. ¿De acuerdo? Porque es la mitad. Bueno, ni en la 35, entre la 35 y la 36, en la pura mitad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si son 51 datos, ahí sí, para el 51, sí, la mediana va a estar en la posición 26. Se suman los dos y se saca la mitad. Si quedó, por ejemplo, entre el 17 y el 18, o bueno, entre un 17 y un 20, o sea, hace 17 más 20 y lo divide entre 2 y ahí está la mediana. No, no, y supongamos que los datos que él quedó, que los datos que se le muestran, él quedó había un 17 y después brinca al 20 de un solo y quedó ahí a la mitad. Los suma los dos y los divide y ahí. Recuerden que la mediana es el cuartil. ¿Cuál cuartil? Dos. Porque es el 50% de los datos. Es donde está la mitad. Y el cuartil 2 es eso. Fórmulas, por si las quieren, para la mediana, pero la fórmula que yo les recomiendo es esta. Vuelvan a ver, acomodan y se corren con los deditos hasta el centro.
Estamos. Y la moda es la que más se repite. Y aquí viene otro gráfico que es de interpretación, paludismo y dengue. ¿Quién se mueve más caóticamente? El dengue. El dengue hay temporadas, hay picos altísimos. El paludismo es más constante, pero eso es lo peligroso también, que tiene constancia. No, vea, para que no tenga esas confusiones, vea, ahí está. Ahora sí, ya. Ya. Ahí, ahí, ahí para que quede todo el documento ahí se vea todo. Ahora sí. Ok, más gráficas, interpretación de gráficas, tiki taka, va el promedio, la misma fórmula de hace rato, tablas, pero esas tablas no, más tablas, todas las tablas también se interpretan, todas estas fórmulas no, porque lo vamos a trabajar con la calculadora. Ahora sí, vean, esto es lo que necesito que ustedes se aprendan de memoria, así tal cual está, ¿de acuerdo? Esto es una dispersión de datos y más adelante la vamos a ver, esta dispersión de datos. Esto fue el año pasado y esto ustedes lo van a seguir viendo ahorita porque les va a ayudar mucho a tomar decisiones. Esta parte sí es muy relevante que se la aprendan porque en el examen por lo menos dos o tres preguntas de estas salen. Y lo único que les preguntan es, para esta gráfica, ¿quién es mayor? ¿La moda, la mediana o el promedio? Y aquí evidentemente, ¿quién es mayor? ¿Quién es menor, el promedio o el otro? ¿Quién es mayor? Y entre estos dos, ¿quién es mayor, el promedio? Sí, muy bien, el promedio es el menor, porque está la media aritmética. Estamos. Lo que quiero que vayan captando es esto, que la mediana y la media no son lo mismo. Esta media es el promedio y esta es ME, que son diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, como aparece aquí como media, también les puede salir como promedio. Cuando son simétricas son todas iguales y aquí en esta otra, el dato mayor es el promedio. Apunten. Sí, si gustan, ella que lo está apuntando. Igual el documento se los voy a pasar y más adelante lo vamos a seguir viendo. Un dato adicional, todo está quedando grabado. Por eso estoy callado. No, pero pueden hablar, el video es para ustedes, nadie más lo va a ver, digamos. Eso le digo a los chiquillos del día, el video está quedando grabado. ¿En serio, profe? Yo sí. Hago yo, ¿cuántas veces le acaba de llamar la atención? Profe, tres. Digo yo, ¿y sus papás ven el video?
Vea, hasta que se hacen para atrás, vea, y se quedan callados. Porque a veces estoy en una grabación y se ponen a hablar e interrumpen. Entonces yo los dejo hablar. Le digo, chiquillos, yo les mando esto a sus papás también, ¿ah? Porque yo a ellos sí se los paso por correo. Se los paso por correo a los papás y a los estudiantes. A ellos yo no se los paso nada por WhatsApp. Todo es por correo. Y hay un estudiante que me dice, en la primera clase que les envié, profe, ¿por qué envió esa clase así? No, es que mi mamá me dijo que ya el profe envió una clase y me puso a verla. Y fue la clase que ya vi con usted. ¿Listos? Ok, vamos a. Ok, entonces, bueno, avanzamos y este, hasta ahorita digamos que en esto, todo esto, cuartiles, recuerden que los cuartiles, en esta parte lo que hacemos es seccionar todos los datos en cuatro partes con la misma cantidad o el mismo porcentaje y así se ven algo más o menos desde las simetrías, ¿de acuerdo? Si son 200 datos, ¿cuántos datos debería tener el primer cuartil? 50. Sí. Mediana, seguimos con lo mismo, vean que esta práctica, aquí está la cajita, que esta la vamos a seguir viendo, ven que la cajita de bigotes lo que me muestra es qué tanto se dispersan los datos. Si aquí, por ejemplo, hay un 7 y aquí hay un 9, pues no se dispersan mucho, pero si aquí hay un 7 y aquí hay un 91, pues ya estamos hablando de una dispersión muy amplia, ¿verdad? Y ahora, y si aquí hay un 10, de aquí a aquí, se me volaron los números para el infinito y más allá, por así decirlo, ¿verdad? O sea, si de entre todos los datos, por ejemplo, edades, yo hice encuestas y el 75% de los datos no superan los 10 años, pero un 25% tiene entre 10 años y 91 años. Estamos. Es una exageración, digamos, no va a suceder, pero digamos que algo así se interpreta. Sí, nada más podríamos hablar que hay un 25% de personas mayores a 10 años y menores a 91. Y si fueron 100 personas, entonces solo se entrevistaron 25 personas mayores de 10 años. Y las otras 75 personas fueron todos niños, entre 7 y 10 años. Eso es lo que me indica. Y vamos a ver, porque todo esto, ven, los cuartiles pueden verse así o en forma vertical, que viene siendo lo mismo, nada más que la presentación es distinta. ¿De acuerdo? Mínimo, máximo, cuartil uno, cuartil 2, cuartil 3 y así con todos. Y el objetivo de los cuartiles es no ver solo uno, sino ver dos o una cantidad como esta para hacer comparaciones. ¿Sí? Porque son comparaciones. Aquí lo que se dice, vean, ustedes han escuchado hablar del trading, de las divisas y de Forex y de hacer plata en todo eso. Si ustedes vuelven a ver esto, estas son las famosísimas candelas que se ven en esas gráficas. Estas candelas tienen un comportamiento porque estos son por periodos, digamos. Aquí estamos en, qué sé yo, supongamos que en San José, y este es el movimiento para el número anual de defunciones por accidentes, que se van muriendo personas, ¿verdad? Por accidentes. Entonces, digamos que tal vez no hablemos de San José, pero tal vez hablemos de una semana, la semana 10. Entonces, mientras va transcurriendo la semana, esta gráfica de aquí se va moviendo. El cuerpo se mueve o para abajo o para arriba, dependiendo del movimiento que haya con respecto al dato. Por ejemplo, si estamos por aquí con 180 muertes y de repente se empiezan a morir, pues la gráfica sube. Este tipo de gráficas son gráficas en tiempo real donde usted puede ver el movimiento de ellas,
si suben o baja. Por ejemplo, cuando se habla de dinero, se habla de un periodo, digamos que hoy, el 24 de febrero, y el dólar ustedes lo van a ver que anda entre los 590, entre los 490 y los 495 tal vez. Y durante todo el día se pasó bajando y subiendo, porque fluctuó. Algo así, esa es la interpretación de este tipo de grafiquitas, ¿de acuerdo? Pero para efectos de nosotros, lo único que vamos a trabajar son los cuartiles. El asunto es que lo fascinante de la estadística, que uno la ve por todos lados, lo que le falta a uno es interpretar. Ahora, media aritmética ponderado, esto lo vimos también el año pasado, aunque yo les dije a ustedes, así es como nosotros calculamos la nota de ustedes, porque no es lo mismo sacarse un 100 en un examen de 50% que sacarse un 100 en una tarea de 15%. ¿En dónde quieren el 100? En el examen, eso es por los pesos, ¿de acuerdo? Ese es promedio ponderado, también lo hay que repasarlo porque todo esto es del año. Y vamos a ver esto. Vamos a ver qué había antes de esto, porque yo creo que bajé muy rápido, ¿ah? Promedio ponderado. Ahora sí, después de esto, ahora sí, de aquí en adelante es donde vamos a entrar en materia. De aquí. Uso de medidas estadísticas de variabilidad. Y en este caso, nosotros vamos a hacer varios cálculos porque tenemos que aprender a interpretar ahora sí los datos. ¿No? No, no, parecía que era lo mismo. Ven, de aquí vamos a hablar del recorrido. ¿Recuerdan cómo se calcula el recorrido? Entonces vuélvanlo a ver ahí, suelta el teléfono porque la fórmula está en la pizarra. Ah, véala ahí donde está, no, véalo, máximo menos mínimo. Estamos. Ya esto es para interpretación de los datos. Pues todo esto es lo que vamos a estar viendo nosotros en estadística. Vamos a retomar los cuartiles, vamos a retomar las simetrías, vamos a tomar, bueno, ya vamos a aprender a calcular la varianza, esta fórmula en el pastel, porque lo vamos a hacer con una calculadora, pero sí tenemos que entender qué es la varianza. ¿De acuerdo? Esta es la otra varianza porque tenemos dos tipos de varianza, que una va a ser la muestral y la otra va a tener que hacer la poblacional. Recuerda, son dos símbolos muy parecidos. También, también tenemos desviación estándar y tenemos la desviación estándar poblacional y la muestral. Pero esto, adivinen qué, en el pastel, la fórmula, porque lo hacemos con la calculadora. ¿De acuerdo? La fórmula en la que no vamos a trabajar en sí porque lo vamos a trabajar desde la calculadora, pero sí tenemos que trabajar las desviaciones estándar. Aquí están los símbolos y definitivamente se los tienen que aprender porque estos son literalmente los símbolos que arroja la calculadora. No, en estadística yo se los vuelvo a dar para avanzar porque tengo que pasar al otro módulo, porque este año ahorita tengo los dos módulos, tengo que hablar de geometría. Sí, hace rato, pero quiero terminar para que vean todo lo de esto. Desde las 8:45 se me pasó. Pero es que fue porque al principio me quedé hablando de básicamente la introducción y todo el piecito. Ay, mi pie, quemado. ¿Y ahí qué? ¿Se le acerca más al viento? Ay, se le... No, pero póngase pie. Estamos entonces, vean, todo esto lo vamos a trabajar desde la calculadora, ya sea la calculadora blanca o la calculadora negra, cualquiera de las dos, porque yo tengo los dos emuladores acá y como les dije, les puedo prestar alguna si necesitan. Estos son datos, así es que esto es estadística, estos ya son datos para uno trabajar la estadística. Cosas que ustedes tal vez no van a hacer, pero ustedes meten los datos y ya obtienen los resultados. Ve, ve la calculadora, qué viejita. Ahora sí.
Básicamente eso es lo que vamos a ver en estadística y vea que estadística ya murió y casi que todo lo vimos el año pasado. Y ya de aquí, ya todo esto es pura práctica de cómo calcular la varianza. Sí tenemos que utilizar las medidas medidas relativas, que sería la estandarización, que esta fórmula sí no la da la calculadora, pero no es difícil. ¿Ah? No, está la materia estamos en estadística, pero eso es toda la materia estadística del año pasado hasta este. Aquí está todo y estoy grabando. Entonces ya aquí vean, coeficiente de variación es otra fórmula que también la vamos a trabajar, pero el coeficiente de variación a mí me gusta mucho porque solo ese dato me dice mucho y puedo interpretar un montón con ese número, en realidad. Y son datos que no sé, que no son difíciles de calcular. Ok, por ahorita eso es estadística. Lo que voy a hacer es esto. eh, Voy a hacerlo acá. Entonces, escritorio, 7P. Chicas, chicos, este documento les voy a pasar, se los voy a compartir para que lo tengan. ¿Qué fue? Que se cerró. Sí, pero yo estaba metido en WhatsApp. ¿Qué pasó? El jueves era de 7 a 10. Les llegó. En ese documento que les acaba de pasar está toda la materia que vamos a ver en estadística y toda la materia que ya vieron en estadística. Y es el documento con el que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Ah, no lo enviamos. Ya ahora sí tuvo que haber llegado. Ya lo sé. Son exámenes esto. ¿Dónde está? Dios, sin gas. Bueno,
Ahora sí, chicos, vean. Dame un segundo para buscar. Denme un segundo, ya les vuelvo a proyectar para buscar bien. Ay, sí. Ok. En el módulo 74, que corresponde al módulo de geometría y relaciones algebraicas, este, en esta parte específicamente de inicio curso, tenemos que ver precisamente en la parte geométrica, transformaciones geométricas. Las transformaciones geométricas son varias y transformaciones se refieren a los movimientos o los cambios que yo le puedo hacer a una figura desde el plano cartesiano. Y las transformaciones geométricas que le podemos hacer a una figura, bueno, primero antes de decírsela, los invito a reflexionar a ver qué tipo de transformación geométrica le pudiera hacer yo, por ejemplo, a un cuadrado en el plano cartesiano. Imagínense un cuadrado dibujado en el plano cartesiano y qué tipo de transformación geométrica le pudiera yo aplicar a eso. Vamos a abrir aquí un documento en blanco y supongamos que tenemos un plano cartesiano y por aquí tenemos un cuadrado. ¿Qué tipo de transformación le pudiera hacer yo a esta figura? No, una transformación geométrica. ¿Qué entiende? O usted entiende cómo cambiarla, ¿verdad? Cambiar de una figura a otra. Eso es con un cambio de figura. Ok. Transformaciones geométricas vienen siendo como trasladar, rotar, ¿de acuerdo? Ajá. Trasladar es un desplazamiento. Rotarla es otro desplazamiento, pero con un eje de rotación. ¿De acuerdo? Le podríamos hacer una reflexión, que la reflexión ustedes la viven con el espejo. Sí. Le podríamos hacer una homotesia. No sé si recuerdan homotesia, lo recuerdan por allá en el 2P. No, que eran hacer figuras grandes y pequeñas. Una homotesia es hacer una figurita grande, una figurita pequeña. Ok, entonces esas son las transformaciones que entonces, yo este cuadro lo puedo mover a la izquierda, a la derecha, lo puedo mover o le puedo fijar un punto y rotar eso según el eje, ¿verdad? Para moverlo en otra posición, quedaría el cuadrado y todo, ¿cierto? Entonces lo puedo hacer más grande, lo puedo hacer más pequeño, o inclusive lo tengo aquí y yo digo, aquí hay un espejo, entonces él se refleja de este lado, ¿verdad? Esa es una reflexión. ¿Estamos? Todo eso son transformaciones geométricas. Y desde la temática, la transformación geométrica con la que iniciamos, adivinen cómo se llama esta. ¿Qué tipo de transformación creen que debería ir ahí? Espejo, dicen ustedes. La reflexión. Esta es una reflexión, ¿de acuerdo? Así nosotros vamos. Ah, sí, no, de hecho los voy a imprimir, pero no para que los pinten, para que los terminen. Es pa- sí, es para que los terminen de dibujar. De hecho, por eso están ahí. Ah, los pintan en la casa. Se los de para que los terminen de dibujar. Es para que los terminen de dibujar. Y se los dejo de tarea para que los terminen con bodoquitos de colores. Puede ser, ¿por qué no? Entonces, la primera transformación que ustedes tienen que trabajar es la simetría. Para que ustedes entiendan la simetría, bueno, la simetría la van a ver primero que nada en toda parte, ¿recuerden? O en la mayoría de los objetos. Por ejemplo, el cuerpo humano tiene simetría, ¿cierto? No sé si ustedes lo sabían, pero el concepto de belleza se basa en la simetría del cuerpo humano. Una persona bella, una persona hermosa, se considera hermosa es porque tiene un rostro simétrico. O ustedes van a decir que alguien es hermoso con un ojo aquí y el otro acá. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es simetría? Simetría es
que todo esté en donde debe de estar, que lo que yo tengo a la izquierda lo tengo a la derecha, ¿de acuerdo? Eso es simetría. Y literalmente los estándares de belleza se basan en eso, en la simetría del cuerpo. No sé si ustedes han visto los filtros, qué tan hermoso eres, y le tira un 3% y tal vez uno con un ojo chueco o con la nariz torcida y ya eso lo tiró al suelo, la belleza de uno, porque yo tengo la nariz curvada, digamos. Ahí ya no hay simetría. Entonces digamos que desde ahí los estándares de simetría son medibles, porque son medibles. Si su rostro es simétrico, se considera hermoso. ¿Estamos? Y así sucede con muchas otras figuras. Tenemos la asimetría, que de por sí ya está implícita en ciertos objetos, como el cuerpo humano, y tenemos otro tipo de simetría, que es la que nosotros podemos realizarle a ciertos objetos. Por ejemplo, el cuerpo humano por sí solo tiene una simetría, pero cuando nosotros nos ponemos frente a un espejo, tenemos otro tipo de simetría que es una simetría por reflexión, que esa simetría me va a reflejar precisamente lo que tiene al frente, el objeto que tiene al frente, del mismo tamaño, con la misma proporción y a una misma distancia. ¿Ah? Depende del espejo, ¿verdad? Mi espejo no hace eso y es la que no tiene espejos, dice. Entonces, digamos que ese es el concepto de simetría. Desde la simetría, bueno, la actividad aquí de inicio fue que no sabía que los tenía ustedes, me los cambiaron, no pude imprimir. Pero la actividad de inicio es como que ustedes hagan esto, ¿de acuerdo? De hecho, aquí yo tengo varios. Evidentemente, ya nosotros nos vamos a montar en el plano cartesiano y a empezar a hacer simetrías desde el plano cartesiano. Necesito que recuerden la ubicación de puntos, coordenadas, X, Y, porque todo eso lo vamos a volver a ver en simetría, ¿de acuerdo? Ven, por ejemplo, esta figura se le está haciendo una simetría por reflexión, porque la figura en sí no hay ningún lado por donde yo le pueda pasar una línea y decir que es simétrica, ¿cierto? Ningún lado. Ajá, entonces digamos, no puedo ni partirla ni por acá, ni así, nada, que yo la doblo y no coincide nada con nada, ¿verdad? Entonces digamos que a figuras como esta se le hacen figuras por reflexión. Sí, no, lo que hace es que se dibuja la misma figura. Por ejemplo, este punto D está, a este se lo conoce como eje simétrico o eje simetría. Eje simetría, y eso ustedes lo pueden considerar como el espejo. El punto D, por ejemplo, se encuentra a 2 unidades del eje. Entonces, el punto que se refleja, que lo voy a llamar de paso D', está a la misma distancia. El punto C se encuentra a 3 unidades, una, dos, tres, cuatro, cinco, una, dos, tres, cuatro, cinco. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí está C. C'. Y ya después aquí lo que uno hace es, pues, no, C' es C y una, C' es como una pestaña. C con una, no. No, las letras, no, las letras no, son las figuras las que se hacen en reflexión. Las letras no, épale, pero ya yo quiero insertar una forma, no te digo. Y ya después uno nada más lo que hace es que traza la línea, ¿de acuerdo? Y ahí uno va formando la figurita. Entonces, el punto E se encuentra a uno, a 2, a 3, a 4 y a 5. Entonces, el punto E se encuentra a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. Uno. De aquí a aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí. Desde aquí, de aquí a aquí hay uno, dos, tres.
Vuelva a ver cómo cuento. Desde aquí, desde F. De F aquí hay uno, dos, tres. Ahora cuento uno, dos, tres. No, pues cuente bien. Estamos. Vean que esta parte es muy sencilla porque esto de reflejar no implica ningún tipo de dificultad, ¿cierto? Yo les voy a traer hojas para que hagan esto, no crean que no. Mm, Cuadriculado, ¿ah? Ven esta. Aquí ya nos empezamos a meter en el plano cartesiano con los ejes. Aquí sería como dibujar esta figurita aquí. ¿En cuál cuadrante se encuentra esta figura? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto? Primer cuadrante. Si yo le quiero hacer una reflexión, este es el eje X, ¿verdad? Y este es el eje Y. Si yo le quiero hacer una reflexión respecto al eje X, ¿en cuál cuadrante quedaría? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero? Quiero hacer la reflexión según el eje X. ¿En dónde debería quedar? Muy bien. Y si quiero hacer la reflexión respecto al eje Y, en el segundo. Muy bien. De eso se trata, conocer el eje simétrico. El eje simétrico me dice a mí desde dónde se hace la reflexión. Inclusive yo les puedo decir a ustedes que la reflexión se puede hacer en X igual menos uno. ¿En dónde está esa línea? Esa línea está aquí. Cero menos uno. Aquí es esta línea. Esta es la línea X igual menos uno. ¿De acuerdo? Esta es la línea X igual menos uno. Entonces hay que contar uno, 2, 1, 2, quedaría por aquí el primer punto. Entonces, el eje simétrico yo se los doy o les digo que es el eje X o es el eje Y y es más sencillo, les digo es X igual uno, X igual menos 2. Eso es como que yo les diga, pongan el espejo aquí, pongan el espejo acá y ahora sí, ¿en dónde se va a reflejar la figura? Es, es literalmente eso, ¿de acuerdo? Que no os caiga en envidia a la hora de salir. Estamos, entonces, en ese sentido, chicos, voy que no he terminado. Mm. En ese sentido, yo el eje simetría de simetría se los doy, ¿de acuerdo? La parte de simetría por reflexión no es difícil porque lo único que yo les voy a dar es una figura en el plano cartesiano, les voy a decir, este es el eje simétrico, dibujen. Ahora, por ejemplo, ya viene la dificultad si yo les digo, aquí está el punto A, ¿verdad? Ok, yo les digo, bueno, este es el punto A. Este punto A, ¿qué coordenadas tiene? Si este es el eje Y, tengo uno, 2, 3, 4 para X, uno, 2, 3 para Y, ¿verdad? Ahora, si yo le hago una reflexión según el eje X, si yo le hago una reflexión según el eje X, uno, 2, 3, uno, 2, 3 quedaría aquí y yo les pudiera preguntar a ustedes por la coordenada en sí. Ujú. Yo les pregunto por coordenadas, ¿de acuerdo? Literalmente es por lo que les voy a preguntar por coordenadas. Entonces, ahora sí, una hora muy bien, muy productiva.